días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:07 de la mañana del viernes 31 de mayo. Comenzamos nuestro programa y terminamos el mes con Patricia del Río. Patricia, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Nuestro primer pensamiento naturalmente tiene que dirigirse a las víctimas del terremoto de Huaraz, que hace 49 años enlutó de manera duradera a nuestro país, puesto que más de 70.000 de nuestros compatriotas fallecieron como consecuencia de inundaciones producidas por el sismo que se produjo este año, razón por la cual hoy tenemos un simulacro de observación obligatoria a las 10 de la mañana, Patricia. Así es, hemos recordado que la naturaleza en nuestro país avisa. Nos recuerda cada cierto tiempo que estamos en una zona complicada. Ignorarla es la peor decisión. Así que todos a participar en el simulacro de sismo, que hay que decirlo, Fernando, cada vez se vuelve más profesionales, con más datos. Antes solo salíamos, ahora cada vez tenemos más información sobre lo que debemos hacer o no debemos hacer. De manera que preparémonos para las 10 de la mañana, periodistas y todas las profesiones tenemos que estar comprometidos, como nos ha exhortado el general Jorge Chávez, jefe de COEN, preparados que como no podemos evitar terremotos, por lo menos aprendamos a reaccionar bien ante ellos. Mientras tanto, sobre tierra firme, estamos avanzando para hallar soluciones a nuestros problemas políticos que se han concentrado en una iniciativa presentada ayer ante el Congreso por el primer ministro Salvador del Solar, quien ha llevado un oficio a la presidencia del Congreso solicitando una cuestión de confianza en torno a lo que el oficio llama un núcleo irrenunciable de 5 puntos que deberán verse antes de que termine la actual legislatura, es decir, en principio el 15 de junio. Para comprender los alcances de este oficio y del proceso al que ha dado lugar, hemos invitado a los estudios RPP al señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, cuya presencia agradecemos. Buenos días, señor primer ministro. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Fernando. Quiero comenzar también con unas palabras por el simulacro de hoy, recordando ya casi medio siglo de ese devastador terremoto. Somos un país expuesto a desastres y tenemos que aprender de los desastres del pasado. La oportunidad que tenemos hoy es prepararnos por la vía de la prevención. Pero no solo tenemos desastres provocados por la naturaleza. Quizá el desastre que más nos viene afectando en las últimas décadas es el desastre de la corrupción. Y también hay maneras de prepararnos para prevenirla. Y la manera con la cual este gobierno quiere que todos los peruanos estemos mejor protegidos frente a un desastre como el de la corrupción es a través de una reforma política, a través de reglas que impidan que tengamos partidos que en realidad no lo son, que tengamos personas que agujerean entidades partidarias con voto preferencial y luego llegan con condenas pendientes, con procesos en cursos y que nuestro Congreso se llene de corrupción y luego no se muestre capaz de realmente combatirla por la vía de una inmunidad que se ha convertido en impunidad. Es por eso que luego de haber ofrecido proyectos de ley para una reforma, para que sea discutida exclusivamente en el Congreso, luego de haber confiado en el Congreso para que esta discusión avance y de haber visto cómo no se nos dio prioridad, como mandaba la Constitución, cómo precisamente el tema de la inmunidad que podía haber ofrecido una señal de mayor transparencia y confianza a la ciudadanía. Como luego de que parte del origen que nos ha hecho buscar una reforma política vinculada al Consejo Nacional de la Magistratura absolutamente putrefacto en corrupción, con vinculaciones con el exfiscal Chávarri, ver que la Comisión Permanente de este Congreso, delante de nuestra mirada de todos los peruanos, nos dice no lo queremos entregar a la justicia, hemos decidido como gobierno hacer un acto de prevención contra el desastre de la corrupción, planteando una cuestión de confianza. Le decimos ahora al Congreso, ya no queremos que estos temas continúen en una simple deliberación. Ahora queremos que se manifiesten para decir si confían en nuestras medidas que van a cambiar la realidad política del país o si rechazan estas medidas en contra de lo que el Perú quiere. Premier, creo que no hay ninguna duda sobre la validez del pedido, porque además está en consonancia con lo que la población quiere y además porque el 2021 es una fecha simbólica, pero más allá del 2021 podría ser 2023, 2024, 2025. La cosa es que esta reforma tendría que haberse hecho hace muchísimos años y la hemos postergado y la seguimos postergando y probablemente todo lo que vemos hoy sea producto de esos cambios que no se han hecho. Pero la pregunta es,
cualquier reforma para fortalecer la democracia se tiene que hacer en democracia. Ya hemos visto en épocas anteriores que se violentaba la democracia en nombre de la democracia o en nombre de mejoras. Y la pregunta es cómo hacer para no salirse de los cauces democráticos, porque esa es la gran preocupación. Si lo que exige el gobierno está dentro de los marcos constitucionales o si tiene la tentación de salirse de ellos en virtud de que el fin que persiguen es el correcto. Creo que estamos absolutamente de acuerdo, Patricia, y estamos absolutamente dentro de la Constitución. La Constitución plantea el conjunto de reglas máximas de una sociedad. Dentro de esas reglas se establece que el Poder Ejecutivo puede usar una cuestión de confianza, que lo que dice es, Congreso, tú que normalmente discutes y deliberas, ahora lo que te digo es, no discutas ni deliberes, simplemente respóndeme. ¿Confías en estas medidas o no? Está en manos del Congreso, no lo estamos imponiendo. Y lo que estamos diciendo es una herramienta tan fuerte, pero tan constitucional, que si el Congreso nos dice no, nosotros decimos muy bien, nos retiramos. Ahí hay una trampa en lo que dice, ministro, porque usted está diciendo que está dentro del marco de la Constitución y que le ha pedido al Congreso que no discuta ni delibere, sino que actúe. Sin embargo, el Congreso no está sujeto a mandato imperativo, y eso lo dice la Constitución. Es decir, ustedes no pueden, como Ejecutivo, decirle al Congreso, lo siento, me cansé de ustedes, ahora hacen las cosas como yo digo, porque eso los pone en esa línea en que si se atraviesa ya deja de ser democrático y empieza a ser dictatorial. No hay ninguna contradicción, Patricia. Ellos no tienen mandato imperativo y la cuestión de confianza no pasa por encima del mandato imperativo porque son ellos los que deciden. Porque si nosotros les dijéramos, haces esto y lo tienes que hacer, ahí estarían respondiendo a un mandato imperativo. Ellos deciden, les decimos nosotros, esto creemos que tiene que hacerse así. Nos puedes decir que no, por lo tanto no están sujetos a mandato imperativo. Y si nos dicen que no, nos vamos. Esa es la verdad. Bueno, es un juego de lógica complicado, porque les están diciendo, y esa es la parte que me interesaría que también nos ayuden a entender, no solo les están diciendo no deliberen, que es complicado, sino lo aprueban más o menos en los términos en que nosotros lo hemos planteado, o sea, no lo pueden desnaturalizar, y en los tiempos en los que hemos planteado. Vamos, ministro, esta legislatura termina, estornudamos y se acaba. Y ustedes están pidiendo cambios muy complejos en un plazo muy corto. Nosotros en ningún momento habíamos pensado en la cuestión de confianza. Cuando me toca presentarme en el Congreso para pedir la investidura, varias bancadas con las que me reuní previamente preguntaron, ¿van a ser cuestión de confianza en la reforma política? La respuesta fue no, esto tiene que ser sometido a deliberación. Cuando presentamos los proyectos, vino la misma pregunta y nosotros dijimos, no, una reforma política debe discutirse. Nunca fue nuestro ánimo. ¿Cuál fue el punto de cambio, el punto de quiebre? Ha sido una acumulación de puntos en el cual primero el Congreso, la Comisión de Constitución, no respetó el mandato del artículo 105 de la Constitución, que cuando presentamos proyectos con carácter de urgencia, como fue el caso, tienen que ser atendidos con prioridad. No, se mezclaron en un cronograma que dispuso la propia Comisión sin hacer caso a esto. Pero cuando le atendieron con prioridad y solo lo archivaron, o sea, atenderlo con prioridad no quiere decir darle luz verde. Yo estoy... No, Patricia. Pienso que los debieron haber atendido discutiéndolos. Archivarlo fue una pésima decisión. Pero desgraciadamente está dentro del rango de posibilidades que el Congreso tiene. Lo que ocurre es que la prioridad quiere decir que los proyectos del Ejecutivo, que son una unidad orgánica presentadas por la Comisión de Alto Nivel, tendrían que haberse tratado en su conjunto primero. Esa es la prioridad. No, se repartieron en diferentes momentos. Luego se elige uno, precisamente el que presentaba la oportunidad de dar señales de transparencia. Inmunidad. Y se archivó de manera inmediata. Le voy a hacer una pregunta antes de irnos a la pausa que me parece fundamental. Lo que gatilla esta decisión está claramente vinculado al tema Chávarri. Sin embargo, por el tema Chávarri no se puede pedir cuestión de confianza. Exacto. La pregunta es, ¿está siendo la cuestión de confianza una herramienta para impulsar la reforma política o está siendo un pretexto para cerrar el Congreso? No, es una herramienta para impulsar. Por favor, señor primer ministro, después de la pausa la pregunta es grave, así es que tómese su tiempo. 8:16, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. ¡Vamos! ¿Vamos? Vamos. 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 Para ti, para todos. Uber. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de La Oreja de Van Gogh.
19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. Amaya Montero en Lima, gracias a Quijada Concerts. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento, ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. El Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 7,2. Nuestra fuerza informativa en radio, web, redes sociales y televisión trabaja las 24 horas para llevar la noticia más precisa y completa a todo el Perú. Recuerden, nosotros estamos en contacto con ustedes a través de todos nuestros medios. Somos los primeros en llevarte los detalles de los hechos que conmocionan al país. RPP, confianza por todos los medios. RPP, confianza por todos los medios. Verdadero rockstar. Participa y llévate una guitarra Gibson Les Paul para ganar. Sube un video a tus redes sociales tocando un solo de un clásico del rock and pop con el hashtag Rockstar Oxígeno y etiqueta a la radio. Para más información ingresa a oxígeno.com.pe. Son las 8:20, estamos entrevistando en los estudios de RPP al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, al cual Patricia del Río había planteado una pregunta referida a las circunstancias que han llevado a la presentación de esta moción de confianza que hasta hace pocas semanas ustedes excluían deber presentar. Así es. Lo que ha ocurrido con el señor Chávarri no es la razón por la cual se presenta la cuestión de confianza. Hay un conjunto de razones que tiene que ver con el tratamiento que ha dado la Comisión de Constitución a la reforma presentada, desde no darle prioridad, desde archivar de manera express un tema tan importante como el de la inmunidad, y luego, si recordamos que esta reforma política nace para contrarrestar lo que vimos del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando vemos que alguien vinculado como el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, es protegido por la Comisión Permanente del Congreso de una manera tan indignante, y todos los peruanos lo hemos visto, nosotros tenemos que decir, este Congreso va a respetar el espíritu de la reforma política que les hemos presentado y entregado nosotros en total confianza para que discutan. La respuesta de nosotros es, ya no creemos que ya no confiamos en ellos así. Tenemos que plantearlo en términos más fuertes. Por favor, díganos si confían en que este núcleo de la reforma va a pasar. Si no lo hacen, nos vamos nosotros. Algunas de las personas que consideran que esto es una excusa para cerrar el Congreso plantean los siguientes argumentos que le expongo. Primero, que se han apresurado porque en este momento la Comisión Permanente no es una representación fiel del Congreso de la República en la medida en que no están representadas las nuevas bancadas, con lo cual el fujimorismo tiene un peso absoluta y completamente desproporcionado. Por lo tanto, lo que decide la Comisión Permanente no necesariamente es un reflejo de lo que decidiría el Congreso, y que el tema Chávarri no había pasado a pleno, ¿no? Y que por qué no esperaron a ver qué pasaba en pleno y a ver qué opinaba todo el Congreso y no este grupo medio cúpula que está ahí manejando las cosas a su antojo. No, nosotros creemos que independientemente de cualquier reforma que pueda haber al interior de las comisiones, cualquier nueva distribución, nosotros tenemos una reforma que defender.
es una reforma que hemos entregado en buena fe al Congreso. Ya son muchas las señales que nos hace pensar que los grupos mayoritarios, por la mayoría y sus alianzas, no están cuidando esta reforma que el Perú necesita. Y por lo tanto estamos recurriendo a un mecanismo totalmente constitucional, si bien es duro, pero la propia Constitución lo pone a opción del Ejecutivo. Ya, pero tomado sobre la base de un contexto que no es real. Esa es una de las imputaciones que le hacen. Y otro aspecto que también puede ser atendible, digamos, es que si es que no se diera en la cuestión de confianza, que es poco probable, o que se diera y que no se respeta los plazos o no se respeta la naturaleza de las reformas, que eso sí es un riesgo mayor, y se cerrara el Congreso y su interés mayor es llevar adelante una reforma, se cierra el Congreso y no les da el tiempo para las reformas que están planteando. Entonces, ¿cómo plantean una condición para impulsar una reforma que si se cae esa condición, también se cae la reforma? Planteamos una condición que, como dije antes, no estuvo sobre la mesa, no lo habíamos pensado. Las circunstancias nos obligan a tomarla para defender la reforma. Nosotros lo que pensamos es que el Congreso nos va a dar la confianza y al darla vamos a garantizar un núcleo esencial de la reforma. Perfecto. Sin embargo, si sucediera hipotéticamente el otro caso, la reforma no ha desaparecido, sus posibilidades se mantienen, eso sí, en un rango de plazos más ajustado, pero podríamos tener una legislatura ordinaria más un referéndum. Pero eso ya dependerá de qué escenario verdaderamente sucede. Entonces están confiando en el Congreso en el que no confiaban hace una semana. No, lo que estamos diciendo es que estamos jugándonos por la reforma, no nos estamos quedando de brazos cruzados. Estamos tomando una medida que efectivamente es dura, pero que está dentro del marco de la Constitución, y esto es muy importante, que no se puede usar cada semana y que no se usa así, pero que se usa cuando un ejecutivo convencido de lo que defiende es capaz de decirle al Congreso: dime que me ratificas en esto para que podamos avanzar. Y si no es el caso, estoy dispuesto a irme. Y por eso es que es una decisión drástica. Señor del Solar, ayer hemos entrevistado acá a varios congresistas, incluidos de Fuerza Popular y del APRA, Luz Salgado y Jorge del Castillo, quienes se mostraron conciliantes y dispuestos a hallar una salida que nos preserve de turbulencias políticas en las que necesitamos reactivar nuestra economía y garantizar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el señor del Castillo hizo saber que él tenía observación respecto a las elecciones internas, que es uno de los 5 puntos de lo que usted llama el núcleo mínimo irrenunciable. ¿Qué puede suceder si hay objeciones a uno de esos 5 puntos? Yo creo que siempre tenemos que mantener un espacio para el diálogo. La cuestión de confianza no anula el diálogo, y cualquier duda que pueda haber respecto de un temor que pueda sentir alguno de los partidos o de sus integrantes respecto de las reglas del juego, se pueden satisfacer, se pueden dilucidar. Creo que el congresista del Castillo manifestó que le preocupaba que en estas elecciones internas, que son abiertas a los ciudadanos, pudiera haber un grupo de ciudadanos que quisiera votar para boicotear. Sin ser miembros del partido. Porque las votaciones, la idea es que seamos los ciudadanos sin ser miembros del partido los que podamos elegir. Sin embargo, la reforma es muy clara. El 80% de los candidatos a cualquier puesto en cada partido tienen que ser militantes. Es decir, la única posibilidad es que elijas entre militantes. Si el militante Fernando y la militante Patricia son parte del partido, es posible que un conjunto de ciudadanos digamos: nos gusta más Patricia que Fernando, y votemos, pero son militantes que el propio partido ha incluido y tiene como tales. Creo que hay que ver las cosas no desde el lado del miedo y del pavor, sino desde el lado del objetivo que busca la reforma. ¿Qué busca la reforma? Que un partido que quiera de verdad competir en elecciones tenga 2 condiciones. Número 1, que tenga conexión con los ciudadanos, que puedan elegir los ciudadanos. Y número 2, que sea capaz de al menos convocar 270.000, 280.000 votantes, de manera que pase a las elecciones. Con esto eliminamos del juego un montón de partidos, múltiples partidos, que no tendrían que estar en la competencia distrayendo a la ciudadanía. Y se legitima el derecho a postular y a ser elegido en elecciones generales, que es finalmente lo que se busca. Algunos aspectos que también se han señalado como problemáticos es que, si bien la reforma política busca cambiar el mapa, la ruta sobre la que se mueve nuestro país, construir mejores carreteras en un sentido metafórico, tener caminos más claros por donde transcurrir, las 5 reformas que se han planteado en ese aspecto no son fundamentales. Es decir, son importantes, pero que si no se hacen, no pasa nada. No pasa nada grave, digamos. ¿Son atendibles esas críticas? No, discrepamos totalmente. Pedir que los partidos que puedan competir tengan que inscribirse a base de militantes, alrededor de 12.000,
no de 800.000 firmas que no se sabe de dónde vinieron sin ningún compromiso real con el partido, es fortalecer los partidos. Hacer que el financiamiento ilegal se convierta en delito es buscar blindar a la competencia electoral de la corrupción. Hacer que las listas que se presenten tengan que tener alternancia y paridad es seguir luchando por crear un espacio paritario para las mujeres en el país. Todo esto es esencial. Pedir que la inmunidad parlamentaria sea vista por un ente externo es ganar transparencia y mayor confianza para una de las democracias con menor confianza en los partidos en la región. Y el fortalecimiento de partidos políticos se tendría que ver reflejado en un futuro, en un Congreso más sólido, en instituciones más firmes. Sin embargo, vamos a llegar al 2021, si es que los cambios se dan, con un Congreso que de por sí ya no permite la reelección, y algunos consideran que eso impide el hecho de que haya carreras políticas, porque podría haberse hecho una reducción de la reelección hasta determinado plazo, un Congreso que no va a tener bicameralidad y un Congreso en el que, en este contexto, efectivamente parece buena idea que la inmunidad sea cuestionada, pero que en otro contexto eso puede ser una debilidad. Pienso que hubiera pasado con los congresistas en la época de Fujimori si no hubieran tenido una inmunidad que los protegiera de un poder que los avasallaba. ¿Es esa una manera de fortalecer un poder del Estado tan importante como lo es el Congreso de la República? Yo creo que sí, creo que estamos cambiando las reglas para bien. Es importante especificar respecto a tu pregunta. El Ejecutivo ha planteado unicameralidad por respeto a los resultados del referéndum. Pero si se fijan, no estamos planteando entre los puntos nucleares de la reforma que hemos sometido a confianza el tema de la bicameralidad o la unicameralidad. El Congreso tiene mucho margen para seguir discutiendo. Hay margen también para que una cantidad de medidas tengan un grado de flexibilidad y ahí el espacio del diálogo sobre el que Fernando preguntaba. La esencia tiene que ser respetada. Pero queremos que estos cambios fundamentales que confiamos que verdaderamente protegerán, fortalecerán la democracia, sí se ratifiquen. Mucha duda sobre qué es la esencia y qué no es la esencia. Le pongo un ejemplo concreto, primer ministro. Si hay paridad, pero no alternancia, ¿se violó la esencia? Estamos pidiendo paridad y alternancia. Entonces, así de drástico, o sea que tiene que ir 1 y 2. Sí, porque sin alternancia tú podrías presentar una lista, imaginemos que fueran 100 los candidatos de la lista, aquí van, los primeros 50 son hombres, las segundas 50 son mujeres, hay paridad, pero no hay alternancia, por lo tanto no habrá paridad al final. Se imaginará que yo soy de las personas que coincide plenamente con usted debido a la lucha que llevo por los derechos de la mujer, pero me voy a poner en el caso de los que no piensan así. Alguien puede decir, bueno, pero si ya hay elecciones internas y ya estamos exigiendo que las internas haya paridad, la alternancia la va a determinar el voto de las personas que asistan a elegir los candidatos. ¿No es ese un criterio atendible todavía? Hay razones y fundamentos para pensar que lo que supuestamente son reglas justas realmente no favorecen la paridad y lo vemos cada día. Se supone que vivimos en un país con reglas justas y las mujeres sufren injusticias permanentemente, razón por la cual si uno quiere paridad tiene que exigir alternancia. Primer ministro, tenemos que hacer una pausa, titulares de la media hora, y quiero después que nos explique cómo ve los escenarios que se abren ahora que ha sido oficialmente presentada la cuestión de confianza. Primero vamos a la pausa. Más de 8 millones de alumnos participarán hoy del simulacro nacional de sismo que se realizará a las 10 de la mañana. La congresista de Cambio 21, Maritza García, aseguró que poner plazos al Congreso para aprobar los proyectos de reforma es abusivo e inconstitucional. La congresista de Fuerza Popular Milagros Salazar aseguró que el presidente Martín Vizcarra es un dictador y que tiene una serie de denuncias que aún no se han hecho públicas. El fiscal Rafael Vela lamentó que se haya archivado las denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y consideró que es un agravio institucional para el Ministerio Público. El volcán Etna entró en erupción esta madrugada arrojando lava y ceniza. Sin embargo, no se ha dispuesto la evacuación de las ciudades cercanas. Ricardo Gareca anunció la lista de los 23 seleccionados convocados para la Copa América, donde resaltan las novedades como Alexander Callens, Jesús Pretel y Paolo Hurtado.
Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. La silla donde usted se sienta cuesta. Cuando viajamos. La mesa donde usted pone sus papeles cuesta. En ningún momento se me comunicó que aquel programa que ya había sido entregado, ya había sido subido al sistema, simplemente dejó de ser transmitido. Ya ha entrado en una suerte, en una suerte de parálisis, una suerte de catatonia en cuanto a la acción. Bueno, ingresa en estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra, está de manera sorpresiva en el Congreso de la República. Pueden estar trabajando actualmente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. No sabes. He escuchado por ahí que todos los peruanos que tengan los apellidos como figuran en una larga lista de la Embajada de España obtendrán la nacionalidad española inmediatamente. Así que si te apellidas Gómez, Chávez, Gutiérrez, Pérez, es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Son las 8:35, estamos entrevistando al primer ministro Salvador del Solar, que nos ha explicado 3 cosas. 1, cuál es el núcleo mínimo irrenunciable para la reforma política. 2, el objetivo general, que es restablecer la confianza, que los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones. Y en tercer lugar nos ha explicado también por qué es que se han animado a dar este paso. ¿Qué tenemos por delante ahora? ¿Qué escenarios posibles caben según usted? Porque puede suceder que la mayoría parlamentaria diga sí, aceptamos ese núcleo mínimo, y que esto se dilate o que se busque alterar de manera que ustedes consideren que la esencia no ha sido respetada. Y la otra posibilidad, naturalmente, es que digan no aceptamos su plazo y no aceptamos su núcleo mínimo irrenunciable. ¿Qué han previsto ante un escenario y ante el otro? Nosotros confiamos en que el Congreso contemple con razonabilidad nuestro pedido y nos ayude, no al Ejecutivo, a todos los peruanos, a cambiar las reglas del juego para proteger la democracia y el sistema electoral de la corrupción. La corrupción está matando a nuestro país. La corrupción es la que está deteniendo a nuestro país. Cuando escucho comentarios del tipo, ¿por qué plantean la cuestión de confianza? ¿Qué va a pasar con la economía? Lo que respondo es, las preguntas que deberíamos tener, el reclamo que deberíamos tener es, ¿por qué se blinda a un fiscal de la Nación al que hemos visto deslacrar una oficina vinculado con el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Por qué ahí no decimos qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el país? Tenemos una lucha enorme, pero además urgente en nuestro país. Esa lucha se comienza a ganar
con la reforma política. Esa reforma política no ha estado siendo adecuadamente atendida en el Congreso. Si el Congreso, si la mayoría del Congreso, si la alianza que está dominando el Congreso se quiere poner de espaldas al Perú, de espaldas a los ciudadanos, en un asunto tan importante, tan delicado, nosotros estamos dispuestos a jugarnos por esa reforma, así como se jugaron con nosotros los gobernadores regionales, que quiero tener un reconocimiento para ellos, porque estábamos en una reunión programada y decidieron ponerse del lado del presidente de la República, de sus ministros, del lado del Perú, para decir, esto tiene que cambiar y está en nuestras manos. Estaba solamente en manos del Congreso. El Congreso ha dado señales preocupantes respecto de su compromiso con la reforma que nos han obligado a plantear una cuestión de confianza. Que el Congreso nos diga, ¿quiere que esta reforma de verdad avance? Que nos dé la confianza. Si no lo quiere, que nos la niegue, nosotros nos vamos y que le den explicaciones al país respecto de sus responsabilidades. Estamos en un contexto sumamente complicado porque efectivamente el Ministerio Público, hay que reconocerlo, está haciendo un trabajo titánico a pesar de Chávarri y compañía, para lograr meter presos a las personas más poderosas del país. Y estamos hablando clase política, clase empresarial y demás actores. Y necesitan que esto se haga en un contexto transparente, porque si no se va a contaminar el trabajo del Ministerio Público con posibles acusaciones de que esto está manipulado políticamente. ¿Están pensando en ese factor a la hora que toman estas decisiones? ¿No temen que puedan terminar contaminando el trabajo de jueces y fiscales que se la están jugando, ellos sí, duro y parejo contra la corrupción? Nosotros respaldamos, y lo ha dicho el presidente Vizcarra más de una vez, totalmente el trabajo de la justicia. El problema que tenemos en el Perú necesita de una reforma de justicia y de que la justicia actúe de manera severa y pertinente. Pero los problemas de nuestro país no se arreglan solamente en el plano judicial. Para evitar que la corrupción siga infiltrando la política, tenemos que hacer una reforma política también. Para evitar que empresas con ánimo corrupto infiltren obras, infiltren ministerios y adquieran negocios multimillonarios a costa de todos los peruanos, tenemos que cambiar las reglas de la política y de las personas que llegan a la política. Tienen que llegar mejores personas a la política, pero no individualmente, a través de mejores partidos que sean respaldados verdaderamente por la ciudadanía. Esa es la esencia de la reforma política. El presidente Vizcarra, cuando no era presidente de la República y era un empresario, tuvo vínculos con empresas que hoy se están siendo cuestionadas por haber estado metidas en actos de corrupción en obras públicas. El presidente ha dicho que él no ha tenido ningún vínculo ilegal ni ha incurrido en ningún delito. Hay quienes consideran que más bien sí lo ha hecho y que esto es una cortina de humo para tapar sus posibles casos de corrupción. ¿Cuál es su nivel de confianza en el compromiso del presidente Vizcarra contra la corrupción y que esté actuando de manera limpia y transparente? Si mi nivel de confianza con el presidente Vizcarra y en su proceder no fuera absoluto, jamás habría aceptado el cargo que tengo. Primer ministro, sabemos que tiene que marcharse, entre otras cosas, para preparar el simulacro, pero hemos recibido muchos mensajes relativos a un aniversario que se conmemora hoy, 30 años de un crimen terrorista particularmente repugnante en Tarapoto, donde miembros del MRTA entraron a un bar para matar a 8 homosexuales por ser homosexuales. ¿Qué reflexión le merece este triste aniversario? Es muy importante que lo recuerde, Fernando. La democracia es el gobierno de las mayorías, garantizando siempre los derechos de las minorías. Eso es crear un espacio para todos, no para un pensamiento único que solamente quiera que la gente se comporte como se supone que una mayoría crea. Recordar este aniversario es decirle también a las personas homosexuales del Perú que en este país tienen un lugar, tienen su lugar y son tan ciudadanos como quien quiera, y que si hay, como todavía hay en nuestro país, un pensamiento homofóbico que los quiere marginar, es deber del Estado y del gobierno de turno salir y poner la cara por ellos, así como ponemos la cara también por las mujeres, que son la mitad del país y que no tienen justicia para poder vivir en condiciones de igualdad, de paridad, de poder tener los sueños que quieran. El territorio que queremos defender para el Perú del Bicentenario es un territorio donde cada peruana y peruano, independientemente de la felicidad que haya elegido vivir, pueda sentirse pleno, seguro y pueda construir su propia felicidad. Si le otorgan la confianza finalmente, ministro, ¿tiene usted confianza en que se van a hacer las cosas como deben ser?
¿O todavía tiene sus dudas? Tengo confianza en que el equipo que tengo el privilegio de liderar bajo el liderazgo del presidente de la República va a seguir dando la batalla por ofrecer las mejores reglas para que la política mejore en nuestro país. Esto, sin embargo, no vamos a poder hacerlo solos. Necesitamos el respaldo de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene que tomar conciencia de lo que nos estamos jugando en este momento, es el verdadero futuro del país. Si queremos un país sin corrupción, con una democracia verdaderamente participativa, con todo lo que este país tiene económicamente por crecer, tenemos que concentrarnos en defender la reforma. ¿Pero van política. a sostener 2 años esta suerte de espada de Damocles sobre el Congreso? Porque cuando ustedes dicen, y disculpe que solo que esta duda la he tenido toda la entrevista y no quiero dejarla pasar, cuando ustedes dicen si se desnaturaliza o no se cumplen los plazos, damos por no afirmada la confianza, no es hacer trabajar al Congreso con una suerte como de daga encima diciendo, a ver, si no haces lo que te dije, te cierro. ¿No es una especie de cuestión de confianza con efecto a largo plazo? Muy al contrario, el plazo está establecido para las reformas legislativas. Tienen que definirse en esta legislatura. Para las reformas constitucionales, en esta legislatura necesitan el primer voto aprobatorio y en la siguiente el segundo voto aprobatorio. Ese es el plazo. Si en estos plazos no se actúa conforme a lo escrito en nuestra solicitud, consideraremos que se nos ha negado la confianza. Muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones, señor Salvador del Solar, primer ministro, y naturalmente lo dejamos irse para que pueda liderar las actividades vinculadas al simulacro del sismo hoy a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 31 de mayo, en 1808, se inaugura en Barrios Altos el cementerio Presbítero Matías Maestro. Según la historia, fue el arquitecto, escultor y pintor Matías Maestro quien lo diseñó y construyó. Fue además el primer camposanto de la ciudad, ya que hasta entonces se realizaban los entierros en iglesias y conventos. Sus tumbas y mausoleos albergan a personajes ilustres de la historia del Perú de los siglos XIX y XX, entre quienes destacan Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, José Santos Chocano, entre otros, así como héroes de la Guerra del Pacífico, quienes cuentan incluso con un mausoleo erigido en su honor. Dada su importancia como registro de nuestro pasado, actualmente el presbítero es también museo y patrimonio histórico. Siglo y medio después, un día como hoy, en 1970, tiene lugar el terremoto más devastador de la historia del Perú, cuyo epicentro se localizó en las costas de Chimbote y Casma. A las 3:23 de la tarde, la tierra tembló por 45 segundos con una intensidad que alcanzó 7.8 en la escala de Richter. La ciudad más perjudicada fue Yungay, que quedó completamente sepultada por un alud. De 25,000 personas que la habitaban, unas 300 sobrevivieron. A nivel nacional, el terremoto cobró unas 80,000 vidas, derrumbó gran parte de ciudades como Huaraz y Chimbote y dejó aproximadamente a 1 millón de personas sin hogar. Esto sucedió un 31 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Siente el poder de un verdadero rockstar.
Participa y llévate una guitarra Gibson Les Paul. Para ganar, sube un video a tus redes sociales tocando un solo de un clásico del rock and pop con el hashtag Rockstar Oxígeno y etiqueta a la radio. Para más información ingresa a oxígeno.com.pe. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. El Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 7,2. Nuestra fuerza informativa en radio, web, redes sociales y televisión trabaja las 24 horas para llevar la noticia más precisa y completa a todo el Perú. Recuerden, nosotros estamos en contacto con ustedes a través de todos nuestros medios. Somos los primeros en llevarte los detalles de los hechos que conmocionan al país. RPP, confianza por todos los medios. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:49, nos vamos a Ancash, tomamos contacto ahí con nuestro compañero Manuel Sarango, quien se halla en Yungay, la localidad que sufrió, nos lo precisan, por una alud, que no inundación, cuando el sismo producido un día como hoy, hace 49 años. Manuel Sarango, buenos días. Muy bien, buenos días Fernando, muy buenos días Patricia. Efectivamente nos encontramos en Yungay, exactamente en el Campo Santo, donde se acaba de iniciar la acción por parte de los agentes de Mazamari. Cómo es que ayudaron aquel 31 de mayo de 1970 a los damnificados tras este alud. Está presente el presidente de la República, Martín Vizcarra, el gobernador regional de Ancash y otras autoridades. Pero también, Fernando, Patricia, es preciso detallar de otro lado de la información que a tan solo pocas horas, o 1 hora o 2 horas que llegue el presidente de la República, han asesinado a un fiscal. El fiscal asesinado es Jimmy Omar Barbosa Pineda, el fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Penal. Él ha sido victimado a cuchilladas en pleno centro de Huaraz, cuando salía de una discoteca. Es preciso detallar que ya la policía ha capturado al presunto asesino identificado como César Alexander Francisco Hachilla, de 21 años de edad. El cuerpo del fiscal se encuentra en la morgue, se están haciendo las pericias. Toda esta información ha sido corroborada por el jefe de la región policial Ancash, general Héctor Petic. Esta es la información desde la zona sierra de Ancash, exactamente de Yungay. Adelante, Fernando, adelante, Patricia. Muchas gracias, compañero, por esta doble información
información. Por una parte, los preparativos de la conmemoración en Yungay, ciudad que quedó sepultada bajo 8 metros de tierra, que no ha sido removida más. Solamente quedan las partes altas de las palmeras célebres de esa bellísima ciudad en Ancash. Es en realidad un monumento nacional a los muertos de ese terremoto y de ese alud. Pero nos ha hecho saber algo también grave: el asesinato de un fiscal en pleno centro de la capital de Ancash, Huaraz. Se trata del fiscal en temas penales, Jimmy Barbosa, como nos lo ha explicado nuestro compañero en Ancash, Manuel Saharango. Son las 8:52, hemos recibido en los estudios de RPP al presidente de Acción Popular, excongresista Mesías Guevara, presidente de la Asociación Nacional de los Gobernadores Regionales. Quiere decir que ha sido elegido por sus pares para representarlo. Lo hemos visto puesto junto al presidente de la República cuando pronunció su discurso a la nación, anunciando la cuestión de confianza por la reforma política. Buenos días, señor Mesías Guevara. Buenos días, Fernando. Buenos días, Patricia. La verdad que es un gusto conversar con ustedes y, por intermedio de ustedes, dar mi saludo cordial a todo el pueblo peruano y de manera particular a mi región Cajamarca. ¿Qué significó la presencia de los gobernadores regionales? Creo que hubo 24 sobre 25, es decir, casi todos, y el que no estuvo presente, no sé si el de Arequipa estuvo representado. ¿Qué significó la presencia de ustedes junto al jefe de Estado en ese discurso solemne a la nación? Bueno, en primer lugar, es bueno aclarar que hemos estado a las 25 regiones representadas, de las cuales efectivamente 2 gobernadores no estuvieron, pero sí estuvieron sus vicegobernadores, en el caso de Loreto y en el caso de Arequipa, pero después todos en pleno hemos estado. Lo que pasa, Fernando, que esta reunión se llevó en el marco de unas reuniones ya agendadas de trabajo que hemos tenido de manera sostenida bajo el concepto de la articulación, y en ese sentido nosotros, para todos creo, fue una sorpresa de que el presidente de la República y su gabinete hayan decidido ese día, hacer la cuestión de confianza. Estábamos en reunión, para empezar la reunión a las 5 de la tarde, el presidente de la República nos comentó que habían tomado ese acuerdo, y nosotros, por coherencia, porque ya con mucha anticipación habíamos, ya apoyado la reforma política, nos sumamos al mensaje de la nación en respaldo al presidente de la República, porque sí concebimos nosotros, por convicción, que la reforma política tiene que darse en nuestro país. Dice usted que hubo unanimidad entre los 25 gobernadores regionales para respaldar el tenor del discurso presidencial. El tenor, sobre todo más que el tenor, la reforma, porque el discurso no lo conocíamos. Entonces, pero sí las reformas que se vienen debatiendo, que se vienen dando. Nosotros consideramos, Fernando, de que las reformas políticas son necesarias para nuestro país. Es urgente que logremos la gobernabilidad, que logremos la institucionalidad, fundamentalmente los partidos políticos, que algo lamentable hoy como estamos, hay que hacernos una crítica y una autocrítica a lo que somos dirigentes y militantes de los partidos políticos, porque estamos lejos de, en estos momentos, de ser los intermediarios entre el pueblo y el poder. Lamentablemente, el sistema electoral, también conformado por la OMPE, el RENIET y el Jurado Nacional de Elecciones, también están pasando por un serio ajuste para que puedan ejercer su cargo a cabalidad. Usted tiene una posición bastante importante dentro del Partido Acción Popular, que por cierto no ha estado libre de problemas internos, de pugnas internas muy fuertes. Esta propuesta del Ejecutivo de las elecciones internas abiertas y universales, ¿le parece que puede ayudar a solventar mejor a partidos tradicionales como Acción Popular, o más bien los perjudica? Hay 2 tipos de elecciones, Patricia. En Acción Popular siempre hemos practicado la democracia, el proceso electoral, un militante y un voto, para todos los cargos, para dirigentes y cargos apolíticos, cargos políticos como congresistas, alcaldes, gobernadores y plancha presidencial. En lo que se refiere a lo que es el cargo para elegir dirigentes, ahí sí consideramos que la votación debe ser única y exclusivamente por los padrones, por los militantes registrados debidamente ante el ROP, al Jurado Nacional de Elecciones. En lo que se refiere ya para cargos públicos, en el Estatuto de Acción Popular hay 3 tipos de modalidad de elección. Uno a través del padrón cerrado, otro a través de convenciones, y el tercero a través de elecciones primarias y abiertas. Están contempladas ya. Lamentablemente nosotros no lo hemos podido hasta ahora implementar por una sencilla razón. No tenemos el mecanismo necesario ni el soporte logístico como para elaborar previamente los padrones. Por lo tanto, sí está contemplado y nosotros lo veríamos con buenos ojos. Incluso ya hay propuestas que se vinieron haciendo para la plancha presidencial de 2016, pero como reitero, no tuvimos la capacidad
capacidad logística. Ahora, en la propuesta que se viene haciendo, nosotros sí lo vemos con buenos ojos, de manera particular mi persona. Incluso que voten personas que no están inscritas en el partido. Claro, pero sin embargo hay que hacer ajustes ahí. El primer ajuste es de que el proceso electoral sea un solo día para todos los partidos políticos. Pero sí se ha planteado, ¿no? Es un día obligatorio y universal, ¿no? Universal. Con la OMPE. Con la OMPE y previamente es un proceso que la OMPE tiene que evaluar. Por ejemplo, no es que cualquier ciudadano pase por la calle y vea ahí una ánfora de la Partido Aprista, Acción Popular o de la izquierda, se acercan y votan. No, previamente tienen que haberse inscrito. Por lo tanto, es un reglamento que la OMPE tiene que darse de manera transparente y de manera contundente. Y para eso creo que la OMPE tiene los mecanismos necesarios, mientras que los partidos políticos de manera individual no lo tenemos. Señor Mesías Guevara, el primer ministro nos ha dicho hace pocos minutos que no se debe creer que la reforma política que él impulsa está generando inestabilidad y problemas a la economía, sino todo lo contrario. Si no se hace la reforma política, dijo, nuestro sistema económico no va a poder funcionar porque está gangrenado por la corrupción. ¿Cómo ve usted al cabo de 4 meses como presidente de Cajamarca? ¿Cómo ve la situación de sus colegas gobernadores regionales como el gasoducto del sur, irrigaciones, carreteras, trenes? ¿Por qué se puede hacer ante la parálisis de todos estos proyectos de inversión que en buena cuenta han sido detenidos por la corrupción? El Perú como país necesitamos muchas reformas. Reforma del Estado, la modernización, en la conceptualización de la descentralización, pero sin embargo la reforma que debe convergernos a todos los peruanos es la reforma política, por una sencilla razón, porque la reforma política va a hacer que surjan una nueva clase política renovada, donde hombres y mujeres probos puedan participar de esta actividad, importantísima actividad, porque a través de la cual se dirigen los destinos del país. A través de hombres probos, hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, ya podríamos enfrentar las otras reformas, como la reforma económica que tiene que darse. Fíjate que hay leyes en el Congreso de la República que lamentablemente no se están viendo o se ven de manera soslayada. Por ejemplo, el monopolio, por ejemplo, el tema de la descentralización, algo que le hemos planteado de manera clara y contundente al presidente de la República, que no debemos de confundir, por ejemplo, el concepto de descentralización con el concepto de desconcentración. Actualmente, a nivel nacional, existe una duplicidad de ministerios, de programas nacionales, lo cual está el concepto de la desconcentración y no la descentralización. Queremos también una